tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien, chicos, vamos a comenzar ya con este tema del ciclo de gas. Eh, en este caso, hablando del ciclo de Brighton, ¿no? Bien, este ciclo de Brighton es uno de los, digamos, más utilizados en lo que se refiere a, a complementarlo con, con el ciclo de vapor para formar el ciclo combinado. Bien, el ciclo combinado sabemos que viene más adelante todavía, pero no está de más hablar de la importancia del ciclo, de este ciclo de gas. Este ciclo de gas, a la vez, tiene una particularidad que tiene altas temperaturas. En este caso, hablando de las expulsiones de los gases que salen de la turbina, ¿no? Entonces, esas altas temperaturas con las que salen los gases son, digamos, propicias para aprovecharlas y hacer mover otro ciclo, que de aquello hablaremos más adelante, ¿no? Pero bien, hablando en forma particular ya de este ciclo, como verán, si tenemos un ciclo simple, nosotros lo único que vamos a ver son tres componentes, ¿no? Un compresor, una cámara de combustión, aquí donde se recibe el aire a altas presiones, las cuales ayudadas con el combustible, pues haría una reacción y se aprovecharía esa quema de los productos. Pero ¿por qué la necesidad de que el aire sea comprimido y no sea enviado directamente a la cámara de combustión como tal? ¿No? Muchos se preguntarán, profesor, usted puede enviar a la cámara de combustión aire a lo que se quiere para que, o lo que se requiere para que se produzca una combustión es simplemente aire con combustible, ¿no? Pero ¿por qué el aire a altas presiones? Pues muchachos, porque también yo necesito que este aire, aparte de altas presiones, llegue con altas temperaturas también. Entonces yo aprovecharía las altas temperaturas con las que llega este aire y así de esa forma, actuando con el combustible, yo pueda tener una buena combustión, ¿ya? Entonces para eso está el compresor. Entonces, en una primera instancia tenemos compresor, luego tenemos la cámara de combustión, aprovechando los gases que salen a altas velocidades y también temperaturas, pues se envían a la turbina de gas, ¿bien? Donde, ya sabemos, realizamos un trabajo aquí mecánico y una vez utilizado para hacer mover esos álabes del rotor, pues enviamos los gases, pero para la atmósfera en este caso, ¿no? No es como un ciclo cerrado que teníamos, por ejemplo, en los ciclos de vapor, donde el fluido que era en este caso el vapor, ¿no? Entonces el vapor se iba al condensador y luego seguía su ciclo. En cambio aquí no, lo que sale o el fluido que sale de la turbina ya no se va a cumplir un ciclo, simplemente se, se arroja pues, ¿no? al ambiente. ¿Ok? Bien, y si queremos entender un gráfico TS, que es lo que siempre vamos a estar utilizando, pues vamos a entenderlo mejor cuando veamos que del punto 1 de la entrada al compresor y punto 2 podemos considerarlo isentrópicamente, como verán aquí en el gráfico, ¿no? De 1 a 2, entonces isentrópicamente. Entonces también todo lo que sea trabajo o eje, o simplemente donde haya un eje, entonces como en el caso de la turbina de gas también vamos a considerar que del punto 3 que entra la turbina y sale el punto 4, entonces ellos también cumplirán con una línea vertical que representa en este caso la isentropía, ¿no? Bien, entonces hasta ahí
Eso es lo que corresponde al gráfico TS. Ahora, de una manera donde yo considere el punto de 2 a 3, ¿no? De 2 a 3, son los extremos de la cámara de combustión, pues yo también voy a decir aquí que que esa elevación de temperatura yo la voy a lograr, pero a presión constante. Pues, ¿por qué lo voy a considerar así? Porque esta cámara de combustión, si se dan cuenta, aquí está el combustible, acá está entrando el aire y aquí salen los productos. Entonces, esto está ocurriendo de manera continua, o sea, quiere decir que aquí voy a encontrar una masa constante. Y cuando yo encuentro una masa constante, quiere decir que eh, esto de aquí no es intermitente como en un cilindro de cámara de combustión interna, ¿no? Por ejemplo, un cilindro pistón donde espero que se llene de aire, que se llene de combustible para que ocurra la explosión, luego se abran las válvulas y así. Entonces ahí ya se está comportando de una manera intermitente, donde ahí sí hay momentos donde la combustión se está llevando a volumen constante. En cambio aquí no. La presión o la combustión se está llevando a presión constante porque hay continuo, ¿no? Hay un continuo acá, eh, tanto entrada y salida de flujo, ¿ya? Bien, entonces 2 y 3 ocurre una elevación de la temperatura. Entre 2 y 3 una elevación de la temperatura, pero lo hace de manera que sea a presión constante. Bueno, y de 4 a 1, ¿qué sucede de 4 a 1? Pues prácticamente estamos hablando de aquí, de punto 4 de aquí y punto 1 de acá. Como están estos puntos en la atmósfera, pues simplemente se podría decir que aquí se está considerando una línea isóbara, ¿no? O una isóbara, lo cual me indica que se está llevando un proceso de 4-1 a presión constante, pero como era de esperarse, en el punto 4, la temperatura es más alta, ¿no? Es la expulsión de los gases de la turbina, y en el punto 1 es la entrada de aire fresco al compresor, por lo tanto estará a menor temperatura, ¿no? Y tiene lógica. Muy bien. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos que entender del ciclo Brayton. No hay nada de complicado. Los componentes son simples, como han visto. Y ahora sí, vamos a hablar de las relaciones isentrópicas. A ver, muchachos. Calor de entrada se refiere a lo que ocurre en la cámara de combustión y calor de salida, pues se refiere simplemente a la parte de afuera o de la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Nosotros sabemos que la entalpía es siempre representativa en los dispositivos que conforman un ciclo térmico. Y en este caso, el calor de entrada, pues también estaría representado por los puntos 3 y 2, o sea, por sus entalpías, ¿no? Sus respectivas entalpías. Pero resulta que yo también puedo la entalpía representarla en función de un calor específico a presión constante por su respectiva temperatura, ¿no? Entonces, este término que nosotros casi no hemos usado, pero que es es una manera de que ustedes también tienen que adoptar, pues entonces ahora sí existe la necesidad de que intervenga, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí H3, ¿no? CP por T3, entonces, ¿no? Y se considera, aparte de eso, este calor específico constante. O sea, ¿qué sucede con este calor específico? Él en la realidad sí es variable y está en función de la temperatura o varía en función de la temperatura. Pero aquí por efectos de simplificación, como verán, se ha factorizado dándome a entender que el CP es igual si está a temperatura 3 o temperatura 2, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando yo haga la diferencia de entalpías entre 4 y 1 y también obtendré esta ecuación CP por 3, temperatura 4 menos temperatura 1. Bien,
Entonces, ¿para qué sirve representar eso de esta forma? Pues simplemente para hallar la eficiencia térmica de Wright, el cual me dice que yo puedo calcularlo de este modo, ¿no? Que en otras palabras sería como decir calor de entrada menos calor de salida sobre el calor de entrada, ¿no? Es otra manera de representar la eficiencia, ¿ok? Entonces simplifico aquí, ¿no? Y me queda pues este 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Bien, recuerda que este calor de salida, este calor de entrada, ya lo tienes de aquí, arriba de estas ecuaciones 1 y 2. Entonces solamente es reemplazar y te queda esta expresión. Luego por álgebra, ¿no? Un artificio, factorizas el término de temperatura y te queda esta expresión así como en fracción. Pero eso no es, digamos, eso no es porque sea de casualidad, ¿no? Simplemente se busca actuar utilizando estos términos de aquí, que son las relaciones isentrópicas, ¿ya? Y ese K que ustedes ven aquí es la relación de los calores específicos a presión constante y a volumen constante, puesto que, recuerden, esto se utiliza cuando nosotros estemos trabajando con términos adiabáticos, ¿recuerdan? Entonces, cuando es adiabático, aquí ya interviene este K o este coeficiente, y además, cuando hablemos de lo que es adiabático, siempre eso está relacionado con la isentropía, o sea, como que no hay pérdidas y todo está de manera ideal. Bien, entonces, agrupando convenientemente, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación 3 y al final nos va a quedar esto. Esta es la relación de la eficiencia de Wright. ¿Ven? Como verán, lo único que ha hecho es adimensionalizar todo. O sea, en otras palabras, ¿qué es adimensionalizar? Pues que no haya otros términos más que solo parámetros que no tengan nada de unidades, ¿no? Por ejemplo, el K. El K es un coeficiente CP sobre CD. Muy bien. ¿Quién es RP? R coeficiente CP sobre CD. Muy bien. ¿Quién es RP? RP viene a ser simplemente una relación de presiones, o sea, presión de la salida del compresor entre la presión de entrada del compresor. Muy bien. Entonces, con esos términos, o sea, quiere decir que yo ya puedo conocer la eficiencia. Es como que me digan, ya, tengo un compresor tal, y yo sé que ese K, que es muy conocido para el aire, es 1.4. Entonces, si en el compresor te dan la relación de presiones, simplemente ya podrás saber la eficiencia, ¿no? Con la ecuación 5. ¿Ok? Bien, entonces aquí es una manera rápida de seguir una demostración, lógicamente que ustedes ya en casa lo van haciendo con paciencia, ¿no? Y es puro álgebra también. Bien, entonces aquí tenemos las relaciones de temperaturas eh, con respecto al volumen específico, como también temperaturas con respecto a las presiones, pero siempre, como verán, para que se cumpla esa isentropía, eh, nosotros estamos utilizando este factor K, ¿no? Bien. Y otra cosa, esto se utiliza cuando los calores específicos, tanto CP o CD, sean constantes y no les esté afectando la temperatura, cosa que es muy ideal. O sea, de hecho que me va a arrojar algún tipo de diferencia con respecto a otros análisis, ¿no? Que sí tendrían un poquito más de peso. Como por ejemplo, si yo ya considero calores específicos variables. Entonces aquí sí voy a tener la temperatura presente. Muy bien. Entonces, muchachos, van a encontrar esta expresión muy similar a las que están en este grupo, sino que ahora aquí
No hay nada que, mejor dicho, no vamos a tomar una, una ecuación donde interviene el K o el coeficiente K, sino que simplemente vamos a utilizar este de aquí, presión relativa. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Esto vamos a sacarlo de tablas. O sea, va a ser mucho más fácil utilizar tablas que estar reemplazando y hallando de una manera un poco más demorada, ¿no? Y aparte que tampoco no es tan exacta. Bien. Y esa es una relación de presiones cuando yo considere entropía constante, así como también cuando yo considere volúmenes, ¿no? A entropía constante, entonces también tendré un volumen relativo, ¿no? Que relacionar entre sus extremos. Bien. Esa tabla, muchachos, justo por acá la voy a mostrar terminada este slide que también les quiero eh, explicar. Bien, hasta ahora todo ha sido hablar de isentropía, ¿no? O sea, ideal, no hay nada de pérdidas, todo está bien, no hay complicaciones. Sin embargo, si nosotros aquí tenemos el gráfico TS, tenemos un gráfico TS, y aquí tenemos un ciclo Brighton. Como ya saben, el ciclo Brighton en este caso se compone de cuatro estados, y del 1 al 2 ya recuerdan que es el compresor, y del 3 al 4 simplemente es la turbina de gas. Muy bien, pero ¿qué sucede? Nosotros ya estamos considerando isentrópico, o sea, quiere decir que aquí S1 igual a S2 y que no hay pérdida alguna, pero en la realidad sí hay un desvío prácticamente de entropía, el cual nosotros vamos a llamar un punto que se desplaza una cierta distancia, lo cual va a dar una variación de entropía. Si antes era cero, cuando yo tenía que el S1 era igual a S2, muy bien, pero ahora que S1 es diferente que la entropía 2R, que ustedes están viendo ahí, entonces quiere decir que ahora sí la variación de entropía será diferente a cero, por lo tanto, sería más real porque ahí estoy considerando las pérdidas. ¿Bien? Entonces, como verán, la realidad sería que se desplaza al punto 2R. Y así como ocurre ahí en la turbina, cuando el desplazamiento es vertical de 3 a 4, pues habrá un desplazamiento también hacia la derecha, pero en este caso se hará en el punto extremo o en la salida de la turbina, que sería el punto 4 ahora, 4R. ¿Bien? Entonces serían los dos términos nuevos que estarían cumpliendo con las pérdidas o estarían considerando las pérdidas. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a contar con esas eficiencias isentrópicas, ¿ya? No es que simplemente vamos a tener que hallar este 2R de la nada, ¿no? O este 4R de la nada, ¿no, muchachos? Hay una relación que nos va a ayudar bastante, que se llama eficiencia isentrópica, que en el caso del compresor, nosotros vemos que la parte ideal aparece como numerador. Y en la parte de la turbina, nosotros estamos viendo que la parte real aparece en el numerador. Entonces, ¿qué sucede? Para el compresor aparece todos los términos ideales en el numerador. Y al contrario sería la turbina, porque aparecen los términos reales en el numerador. ¿A qué se debe eso? O sea, la idea de ustedes de repente es que los puede lograr confundir. De eso no se trata, ¿no? Bien. Aquí no estamos para confundirnos, por lo tanto, hay una manera rápida de deducirla sin necesidad que nosotros tengamos que memorizar y eso de ahí nos traiga problemas. Entonces, miren, ustedes saben que cada factor, ¿no? Cada factor
que nos mide, o en la ingeniería nosotros utilizamos siempre un tipo de factor, el cual, ya sea un factor, un coeficiente, vamos a poner un coeficiente, como por ejemplo la eficiencia o así, siempre es tender a la unidad, ¿no? O sea, siempre al 100%. Muy bien. De eso se trata también en la eficiencia isentrópica. Pero la eficiencia isentrópica no puede ser 100%, pues, ¿no? Porque eso ya sería ideal. Entonces siempre va a ser menor. La eficiencia isentrópica, menor que 100. Entonces esto nos queda más de una manera analítica, es decir, que el numerador con el denominador existirá, que en ellos existirá una, eh, digamos, un signo de inecuación, ¿no? Donde podemos decir que entonces para que exista algo menor que 1 o menor que 100%, entonces n tiene que ser menor que de la regla más básica que pueda haber, ¿no? Para que sea menor que el 100%. Entonces el numerador quiere decir que siempre tiene que ser menor que el denominador. Por lo tanto, si yo sigo esa lógica, ¿no? Entonces quiere decir que para mi eficiencia isentrópica, tanto en el compresor como tanto en la turbina, entonces tendré que fijarme en el denominador. En el denominador. ¿Ya? Y él tendrá que ser el mayor. En el denominador. ¿Ya? Y él tendrá que ser el mayor posible. Entonces, si hacemos ese análisis así, nos va a quedar más fácil, y ya no confundirnos de que por qué en el compresor aparece la parte ideal arriba y que en la turbina la parte real es la que aparece arriba, ¿no? Pues es simple. Miren, ¿cuál es más largo acá? ¿El camino de 1 a 2 o de 1 a 2R? ¿Cuál es más largo el camino? ¿O cuál es la distancia más larga? De 1 a 2R. Si esa es la distancia más larga, ese es el denominador. Aquí está. Y arriba aparece la parte ideal. ¿Sí? Miren esa lógica simple. Ahora, lo mismo analizamos en la turbina. ¿Quién es más largo acá? ¿De 3 a 4 o de 3 a 4R? ¿Cuál es el camino más largo? ¿Qué no se puede ver? Ah, de 3 a 4, cierto. Por lo tanto, de 3 a 4, el camino más largo es el denominador. Por lo tanto, me quedará por lógica que la parte real estaría arriba. ¿Sí? Entonces, a eso es que se debe el por qué, digamos, hay eficiencia isentrópica, por qué no siempre aparece acá la parte ideal y la parte real. O sea, que esto sea una ley para todo, no, no puede ser una ley así para todo, ¿ya? Y esto hace la diferencia, o esto es lo que hace de que aparezcan en las fracciones, pues, de manera invertida, ¿ya? Entonces no son iguales las interpretaciones, ¿ya? A eso se debe. Bien, entonces, muchachos, todo está bien ahí, se entendió, y que ahora vamos a considerar eficiencias isentrópicas, o sea, pérdidas. ¿Todo está bien ahí? Sí, está claro, muy bien. Bien, chicos, entonces, ahora sí, vayamos a ver el otro material. Eh, el más importante de todos los ciclos, el ciclo combinado. Como verán,
el ciclo de vapor nos ha tenido, pero ocupados todas las semanas porque le hacíamos derivaciones, le hacíamos modificaciones, había que considerar muchos términos porque la verdad es que también entraban otros dispositivos a nuestro ciclo de vapor, por lo tanto, había más trabajo que hacer. Muy bien, pero todo con la finalidad de elevar la eficiencia. Luego vino el ciclo de gas que acabamos de abordarlo en 20 minutos o media hora. Y se acabó el ciclo de gas, ¿no? Entonces dirán, profe, el ciclo de vapor nos duró varios días y el ciclo de gas nos duró 20 minutos. Pues así es. Entonces, ¿qué sucede? Que el ciclo de gas, así en su forma simple, nada más, es capaz de hacer mover cualquier ciclo de vapor por más eficiente que sea. Como por ejemplo el último que vimos que tenía recalentamiento y regeneración al mismo tiempo. Ya, entonces ese tremendo ciclo de vapor, yo le coloco un ciclo de gas y el ciclo de gas viene a ser el motor de todo aquello. Así en cortas palabras o en gruesas palabras, ¿no? Entonces, nos basta solamente comprender el ciclo de gas tal como ya les mostré, para que ahora vean su importancia cuando interviene en el ciclo combinado. ¿Bien? Ahora sí, aquí he puesto pues un ciclo de gas simple para entender mejor este ciclo compuesto. Y he puesto simple acá, y acá también he puesto un ciclo de vapor simple, ¿no? Entonces, dos simples. Pero van a ver cómo de esos dos simples se puede obtener una eficiencia que ya pasa del 50%, ¿no? Es muy curioso cómo es que ocurre eso. Pero bueno. Bien, chicos, aquí vamos a leer las características de este ciclo. En primer lugar, ya sabemos, combina dos, ¿no? Dos técnicas, el Brayton y el Rankine. Se acabó. La eficiencia térmica va a ser mucho mayor que cualquiera de las dos funcionando independientemente. Listo. Segundo punto, y tal vez el más importante. Miren, me dice, por ejemplo, me dice, centrales de turbina de gas, la temperatura del fluido a la entrada de la turbina es superior a los 1425 grados centígrados. Mientras que en las centrales de vapor la temperatura máxima es 620 grados centígrados. O sea, en otras palabras, voy a colocar aquí dos turbinas. Esta es tu turbina de gas, esta es tu turbina de vapor. Dice que en cuanto una turbina de gas está entrando a 1425, ¿no? Es lo que se puede interpretar, grados centígrados, pero de aire, igual es temperatura, ¿no? Igual es la temperatura que vamos a tener que aprovechar. Aquí en un ciclo de vapor lo máximo que está llegando, o en un ciclo de lo que se puede ver en un ciclo de vapor, con cuánto está llegando la turbina, es a 620 grados centígrados. Conclusión, quiere decir que en esta turbina de gas, si yo estoy entrando a 1425 y estoy expulsando gases al exterior, ¿por qué no aprovechar estos gases y hacer mover el ciclo de vapor que está aquí? Pues simplemente, aquí ya lo vemos. La expulsión en el punto 8 de los gases de la turbina pasan por un intercambiador de calor. ¿Para qué? Para comunicar todo eso o aprovechar todo ese calor, esa temperatura y dárselo a quién? A lo que la bomba está enviando para alimentar a una turbina de vapor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues la caldera fue reemplazada por un intercambiador de calor. ¿Qué me da sinónimo? Sinónimo de ahorro, porque si yo estoy gastando combustible para este señor de aquí, que es en la cámara de combustión, en donde yo voy a inyectar el combustible gas natural,
porque ya no se usa petróleo, no creo que, o diésel, ¿ya? O algún otro combustible derivado. Entonces, muchachos, si voy a hacer eso, voy a hacerlo aquí. Y ya no necesito, o ya no tengo la necesidad de estar gastando para mover al tremendo ciclo de vapor, ¿no? Entonces, ahí ya viene sinónimos de ahorro, sinónimos también de qué? De elevar la eficiencia. Entonces, es muy, claro, es una inversión, pero es una inversión rentable. ¿Bien? A ver. Listo. Entonces, explicar el proceso del ciclo de gas o el ciclo de vapor ya creo que nos queda muy repetitivo, lo hemos estado viendo, ¿no? Lo importante nada más del nexo, el acople, para estos dos es este señor de acá. Es el nuevo dispositivo que nosotros vamos a tener que ver, ¿no? Conocer. Ese intercambiador de calor. Muy bien. ¿Y cómo se grafica en el gráfico TS? Pues muy bien. Podemos hacer el gráfico TS de nuevo, nos sirve para todos los ciclos. Nuestra clásica campana, ¿no? Nuestra campana, que es para vapor, o en este caso, para el ciclo de vapor, o mejor dicho, es utilizado, o siempre se utiliza, para representar una sustancia pura. ¿Ok? En este caso sería el agua cuando se está convirtiendo en todas sus fases, ¿no? Y el ciclo Rayton, ya, este sí no es para sustancia pura, este es para, este Rayton es para el aire. Muy bien. Y ahí están superpuestos los dos, como podrán ver. No hay nada de diferente, pues si nos vamos a dar cuenta aquí, a ver, podemos reconocer en esta línea vertical de 1 a 2, por ejemplo, ¿qué cosa es una línea vertical? Es una isentropía. ¿Quién es? Una bomba, si es el ciclo de vapor. Tenemos acá otra línea vertical que va de 5 a 6, ¿cierto? Acá está, 5 a 6. ¿Qué podemos reconocer ahí? Ahí hay un compresor. La línea que cae de 7 a 8 de manera vertical, es una turbina de gas. Y de 3 a 4 hay una línea también vertical que cae. ¿A quién me hace entender que está ahí? Es la turbina de vapor. Listo. Bomba, aquí compresor, turbina de gas, turbina de vapor. Y se acabó, muchachos. 6 a 5, o 6 a 7, perdón, la cámara de combustión. La temperatura más alta de mis dos ciclos, la que va a hacer mover por completo, ¿no? a este gran sistema. ¿Muy bien? Bien, eso sería, chicos, lo concerniente a el ciclo combinado. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esto, muchachos? A ver. Sí se entendió, profe. Listo. Gracias. Sí. Bien, chicos, ahora también, así como lo podemos entender por fuera, hay que ver cómo es que se comporta esto por dentro, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones que intervienen? Bien. Hasta ahí, todo bien. Les había hablado del intercambiador de calor. Este intercambiador de calor, él puede ser analizado mediante la ecuación de energía de la siguiente forma. Yo puedo decir aquí,
o deducir quiénes son los que están entrando a mi volumen de control. Aquí hay un flujo másico de gas que está entrando con entalpía 8. Aquí yo puedo decir que están saliendo, bueno, estos son los gases de escape, ¿no? Ya cumplieron su labor o su función de intercambiar ese calor fuerte que vino de la turbina de gas. Y esto sale con el punto 9, y aquí, bueno, estamos saliendo con el mismo flujo másico de gas. Ya. Por otro lado, proveniente del ciclo de vapor, hay un flujo másico, pero de vapor relacionado con esta entalpía 2. Y luego está saliendo de ese intercambiador de calor el mismo flujo másico de vapor, pero relacionado con el punto 3 o simplemente con la entalpía 3. Pero relacionado con el punto 3 o simplemente con la entalpía 3. Si yo hago ahora mi ecuación de energía, o lo aplico ahí, tendría esta relación, muchachos. Esta de aquí. Ahí está, muchachos. Bien. ¿Y para qué me va a servir todo esto? Pues para lo siguiente. Como yo sé que tanto vapor como gas son los flujos que van a estar como incógnita, pues yo los voy a colocar a uno solo como una relación, ¿no? O sea, estos dos los voy a hacer una sola relación. Y esto me va a dar que una fracción, esta fracción y, donde y estaría entonces, no tanto lo piensen como que fuera de manera dimensional. Ojo, aquí el y no es adimensional. ¿Por qué? Porque uno está en kilogramos, profe, sí, kilogramos, y el otro también está en kilogramos. No, muchachos. Uno es kilogramos de gas. Perdón. Uno es kilogramo de vapor y el otro es kilogramo de gas. Y eso tiene mucho que ver con los kilomoles cuando nosotros hablemos de kilogramo de gas, que vienen a ser los productos de la combustión, donde estará pues, ¿no? El agua, el CO2, el oxígeno, nitrógeno. Entonces todos esos productos van a tener que ser analizados de una manera pues molar, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces no es lo mismo un kilogramo de vapor que un kilogramo de gas, ¿ok? No los voy a poder simplificar. ¿Y de dónde viene por qué esa observación? Porque les voy a indicar de una manera física porque sí hay que tener cuidado. Bien. Entonces, como se supone que ustedes deben haber hallado todas las entalpías, al final el Y va a ser tarea fácil y ya ustedes lo deben de tener, ¿no? Lo deben ya haber calculado. Pero bien, ¿por qué ese Y es tan importante? Por lo siguiente, hay un trabajo neto, cuando yo quiera hacer mi eficiencia, siempre voy a querer el trabajo neto de todo el ciclo, pero aquí mis ciclos funcionan de manera diferente en lo que se refiere a flujos. Uno emplea un fluido diferente que otro. Entonces yo no voy a poder sumar el trabajo neto del gas con el trabajo neto de vapor. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo sumar kilojoule por kilogramos de gas con el trabajo neto de vapor, que estaría en kilojoule, pero con kilogramos de vapor. Entonces, muchachos, yo no voy a poder sumar esto. He ahí la diferencia porque el Y es importante.
Si el Y, que yo ya les dije que no lo voy a ver de manera dimensional, interviene aquí, ese Y, ajá, ese Y interviene aquí, él tendrá que entrar aquí como kilogramos de vapor sobre kilogramos de gas. Entonces, cuando yo haga eso, kilogramos de vapor con kilogramos de vapor se va. ¿Y qué me queda aquí? Kilojoule por kilogramos de gas. Lo mismo que aquí, kilojoule, kilogramos de gas. Ahí recién podré decir que mi trabajo neto entonces estará gobernado por kilojoule sobre kilogramo de gas. ¿Cierto? Y el calor de entrada, pues el calor de entrada viene a ser solamente, como les había comentado, dado por la cámara de combustión, ese va a ser mi motor. Entonces, como la cámara de combustión también trabaja con las entalpías, también está influenciado por los gases, entonces el calor de entrada también estará sobre kilogramos de gas. Ahí recién cuando yo haga la eficiencia, ¿no? Y aquí tengo la eficiencia, entonces se irá trabajo neto, se irá con las unidades de calor, por lo tanto ahí tendré la eficiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la unidad que gobierna en unidades específicas? Kilojoule por kilogramos de gas. Y los kilogramos de vapor van a ser relegados luego, ¿no? Y van a ser reemplazados por esta unidad. ¿Ok? Bien. Bien, chicos, ¿se entendió esta parte? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya no se necesita explicar cómo hayas el trabajo neto de vapor, ¿no? Esas cosas, porque eso ya lo hemos visto en ciclos de vapor. O el trabajo neto de gas. El trabajo neto de gas es muy simple, ¿no? Es como decir, eh, a ver, el trabajo neto de vapor, ¿qué era? Al trabajo de la turbina le quito el trabajo de bombas, ¿no? ¿Y cómo sería el trabajo neto de un ciclo de gas? Simplemente al trabajo de turbina de gas le voy a quitar trabajo de compresor. Y eso sería en este caso, eh, sería mi forma como hallar, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Cada trabajo neto. Bien, entonces nos quedó claro el Y, la importancia del Y. Bien, bien chicos. Entonces ahora, bueno, esto es lo mismo que les había explicado, ¿no? Cuando ya estemos considerando pérdidas, ¿no? Esas pérdidas, esa variación de entropía aquí, esa variación de entropía que existe aquí. Eso ya lo vamos a considerar luego. Así que, y no es nada difícil, muchachos, ¿eh? Así que todo va a estar tranquilo aquí. Bien, chicos, ahora veamos. Por aquí tengo la tabla. Eso también no tenemos que aprender a usar la tabla. Bueno, eso también no tenemos que aprender a usar la tabla. Vamos aquí a utilizar la tabla de aire. Me imagino que debe estar ahí en el aula virtual. A ver, déjame corroborar. A ver. Sí, ahí está la tabla. Bien. Bien, muchachos, aquí estas tablas, como verán, ahí hay algunas tablitas que se quedaron que son de agua. ¿Ya? Entonces, por aquí aparece segunda, tercera, en la tercera hoja. No, cuarta. Cuarta. Ya. Aquí, muchachos.
Miren. A ver. Bien. Estos valores que veo aquí son del aire estándar, le dicen, a una temperatura en Kelvin, donde tú puedes hallar la entalpía directamente y también puedes hallar la presión relativa y el volumen relativo. Son los datos que más vamos a estar utilizando. ¿Ya? Entonces, lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Si nosotros tenemos a 300 Kelvin, un aire entrando a temperaturas pues ambiente, 300 Kelvin, fácil será saber la entalpía y su respectiva presión relativa. Esa presión relativa va a estar siendo utilizada a cada momento, así que hay que ya ir acostumbrándonos a utilizarla. Bien, bien muchachos. Siguiente. Aquí, por favor, van a corregir o si no van a acordarse. ¿Ya? Eso quiero que se vayan acordando. Miren, aquí la presión relativa aparece 1.386. ¿Ya? Y de repente por aquí se va a 14 o antes de 1.386 está como 13. Ya muchachos, ahí hay un grave error que tiene que ver con las comas decimales. ¿Ya? Entonces ahí por favor traten de corregir, aquí es la coma decimal 1.3068, 1.23, 1.1584 y 1.0869. Esto sí está bien, ¿no? Y tiene orden, ¿se dan cuenta? Ahora, después de 1.386 sigue 1.4, ¿ya? Aquí 1.55, 1.64, 1.73, 1.83, 1.93. Muy bien. Y luego, esto sí está correcto, 2.149. ¿Ya? Entonces, a corregir esto, del 305 al 330, y también del 280 al 295. ¿Ya? Son los valores con respecto a la presión relativa que hay que tener cuidado. ¿Ok? Bien, y después ya todo está bien, ¿ya? Todo está normal, ¿ya? Todo está bien aquí. Bien. Entonces, si por ahí te dicen, vamos a hacer un ejemplo aquí utilizando esta tabla. Te dicen lo siguiente. Ya, te dicen lo siguiente. Que tienes un compresor, ¿ya? Compresor acá. Te dice que está entrando el aire a 300 Kelvin. Y luego te dice que está saliendo, a ver, bueno, te pide más bien hallar esa temperatura. Entonces entra en 1 a 300 Kelvin. Entonces este sería el punto 1. Y luego te piden la temperatura 2. Pero aparte te dan de datos, te dicen que la relación de presiones es 6. ¿Cómo haces eso? Muy bien. Con esos datos prácticamente me ayudaría bastante a hallar
eh, esa temperatura. Por ejemplo, digo, estado 1, ¿ya? Ese es un simple ejemplo. Estado 1, voy aquí a ponerle, ya está. En estado 1, yo conozco la temperatura. La temperatura 1, 300 Kelvin. Por lo tanto, si yo voy a la tabla de 300 aquí, entonces ya sé la entalpía. Ah, ya, la entalpía fue 300,19. Listo. Pero me hace falta hallar la presión relativa, que es 1,386. Listo. Sí. Bien, presión relativa 1,386. Luego me voy al estado 2. En el estado 2, eh, tienes lo siguiente. Si te dicen que hay una relación de presiones de 6, entonces quiere decir que la presión 2, que viene a ser mayor, ¿no?, que la presión 1, entonces esto de acá debería ser igual a 6. Y luego, si es así, quiere decir que la presión relativa 2 es a la presión relativa 1, y esto sigue valiendo 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué yo tenía que fijarme en esta presión relativa? Porque esta me va a servir para esta expresión de acá. Por lo tanto, si es así, yo tengo presión relativa 2 valiendo ¿cuánto? 6 por 1,386. 6 por 1,386, lo que me va a dar 8,316. Bien. Entonces, si ya estoy en el estado 2 y tengo ya su presión relativa, entonces busco ese 8,316 y me pongo a buscar por acá y resulta que encuentro aquí la presión relativa. El 8,316 entre temperaturas de 490 y 500. Entonces, ¿qué me queda hacer ahí? Una interpolación y así voy a obtener, ¿quién? La temperatura 2. A ver, muchachos, con esa interpolación. ¿Se entendió, muchachos, lo que se tiene que hacer? A ver, la temperatura 2, ¿cuánto sería?
Muy bien. Como habían dicho su compañero aquí, es 498.4 Kelvin. Pero sencillo, muchachos. 498.4 Kelvin. Y bueno, ¿por qué? Ha tenido que interpolar entonces aquí, ¿no? Entonces, cercano entre 490 y 500, encontró 498.4 Kelvin. ¿Bien? Esa sería la temperatura de salida del compresor. Bien, muchachos, entonces pasemos al ejemplo. Tenemos aquí un ejercicio. Tenemos aquí un ejercicio. Bien. Vamos a leer bien esto. Me dice que hay un ciclo Brighton ideal. Eh, que tiene una relación de presión de 8, entra con 300 Kelvin y a 1300 en la entrada también de la turbina. Entonces tenemos en la entrada al compresor 300 Kelvin y la entrada a la turbina 1300 Kelvin. Dice, utilice las suposiciones de aire estándar, que son las tablas que tenemos, y determine la temperatura del gas a la salida del compresor y también a la salida de la turbina. Trabajo de retroceso y la eficiencia térmica. Vamos entonces a hallar eso. Entonces, si es un ciclo Brighton simple, entonces yo puedo dibujarlo acá con el diagrama TS. Entonces aquí dibujo diagrama TS. Listo. Aquí coloco de 1 a 2. Y por aquí de 3 a 4. Iría así. Y este iría así. Bien. Colocamos los números. 1, por aquí. 1 a 2, compresor. De 3 a 4 sería turbina. Listo. Y este es nuestro diagrama TS. T en Kelvin. Y aquí entropía. Listo. Entonces, acá tenemos de 1 a 2. Temperatura de 4.
temperatura, aquí me falta colocar de 2, y la temperatura en 3. Listo. Entonces, dice que la entrada del compresor está a 300 Kelvin. Aquí está. Y la entrada a la turbina es 1300. Listo, ya está interpretada. ¿Bien? Me está pidiendo temperatura 2 y me está pidiendo temperatura 4. Ya está. Bien, muchachos, vamos a lo siguiente. Vamos al estado 1. El estado 1 solamente basta con saber un dato. No es como el ciclo de vapor que yo necesitaba 2. ¿Ya? Entonces, basta en el ciclo de gas con tener un dato conocido. Entonces nosotros sabemos que aquí la entalpía de tablas es 300.19. No existe eso. Y presión relativa 1. No recuerdo bien ahí cuánto era. A ver, muchachos, ya que ustedes tienen la tabla, ayúdenme con esos valores. $1.386. Listo. En el estado 2, lo que me va a ayudar es la relación de presiones que me dice que vale 8. ¿Ah? Entonces, vamos a colocar por acá. Estado 2, la relación de presiones que vale 8. Por lo tanto, digo, presión relativa 2 es a presión relativa 1 y es igual a 8. Nada más, muchachos, entonces ahí me sale que la presión relativa 2 sería igual a 8 veces 1.386. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto es la presión relativa entonces? $11.088. Bien, muchachos, si vamos a tablas, ¿no? 11.088, ¿verdad? Entonces, si vamos a las tablas de aire, a ver, vamos a buscar ese 11.088. Estaría, ¿no?, entre 10.37, entre 530 y 540. Muy bien, pero como ya verán, 11.088, prácticamente, es decir, 11. Si yo esto lo redondeo, ¿qué sería igual a 11.1, ¿verdad? ¿No? Si lo redondeo. Entonces, por este caso, por este momento, ya no necesito la interpolación. Si gustan, lo hacen, pero aquí ya es muy aproximado a 540. ¿Ya? Entonces,
Cuando ya esté el punto a interpolar, ya sea, ya esté muy alejado de estas dos fronteras, ¿no? Ahí sí vale la pena interpolar. Pero aquí no, ya está muy cercano. Entonces, podemos adoptar el 11.1 y quedarnos con la temperatura 540 y 544.35 como entalpía. Entonces decimos que temperatura 2 es aproximadamente 540 Kelvin y que la entalpía 2 es igual a 544.35. Listo. Eso vamos a llevarlo a nuestro material. Bien, aquí nos había dicho que era 11.088, lo cual decíamos que podíamos aproximarlo a 11.1. Entonces ahí nos da una temperatura temperatura 2 de 540 Kelvin y una entalpía 2 de 544.35. Bien, todo esto entonces pertenece a un recuadro. Ya, entonces esto lo encerramos por acá. Ya está. Vamos al estado 3. Voy a comenzar por aquí. En el estado 3, simplemente tengo 1300 Kelvin y eso es suficiente para hallar todo. Entonces, en el estado 3, hallo la entalpía y la presión relativa 3. A ver, ¿cuánto sería ahí? Ok, gracias. Aquí ya me dieron los datos. Entalpía 3 es 1395.97 y la presión relativa sería 330.9. Muy bien, gracias. Punto 9. Ya. Luego de eso nos vamos al estado 4, para que vean lo fácil que es. Estado 4. Muchachos, así como en el compresor la relación de presiones es 8, pues también lo será en la turbina. ¿Ya? Debe cumplir ahí. Entonces aquí tenemos estado 3, tenemos el estado 4. Y muchachos, ahora se toma de manera de la siguiente forma, o la siguiente lógica. Aquí presión 2, lógicamente, tiene que ser mayor que la presión 1. Pero en la turbina, quien es mayor es la presión en 3, lógicamente, porque aquí en 4 es la presión ya a la descarga, ¿no? O perdón, al ambiente, ¿no?
es la descarga al ambiente, mejor dicho. Entonces, ¿quién es mayor? 3, ¿no? Entonces, presión relativa 3, esa presión relativa 4, y esto es igual a 8. Y como ya tenemos presión relativa 3, entonces fácilmente la presión relativa 4 es la que tendríamos que hallar. ¿Cuánto es la presión relativa 4? La presión relativa 4 es 2647. 41.36. ¿Cuál es la presión relativa 4? Cuarenta y 41.3625. Muy bien. Bien. Ahora, si tienen esos valores, entonces ya pueden hallar la entropía 4, que hay que interpolar, y la temperatura 4, ¿no? Entonces es muy importante esa presión relativa ahora porque ella entraría a las tablas y por interpolación ya me podrían dar estos dos valores, ¿no? A ver, ¿cuánto sería, muchachos? A ver, ¿cuánto sería, muchachos? Temperatura es 770.26 y la entalpía
Muy bien, confirmando que ahí está todo bien. Ahora la entalpía, muchachos. Muy bien, 789.39. Y chicos, entonces ya tenemos todos los valores de entalpía, ¿ya? Y ahora hallemos el trabajo de retroceso, ¿eh? O este factor R. Este retroceso, muchachos, se refiere a que, a comparación de la turbina de vapor, la cual está accionando de alguna forma las bombas, o mejor dicho, lo vemos en el trabajo neto, ¿no? O sea, el trabajo de las bombas es prácticamente insignificante en comparación con todo lo producido por la turbina de vapor. Pero lo que se refiere a ciclos de gas, aquí cambia radicalmente todo. O sea, la turbina de gas carga con el compresor y el compresor no es pues comparado con una bomba, ¿no? El compresor produce bastante, ¿bien? Y tanto sí que la turbina tendría que cargar con ella o simplemente el trabajo de la turbina también lo ocupa el compresor, por eso que están unidos por un eje, ¿no? Entonces, ese se llama trabajo de retroceso. Entonces, es el trabajo del compresor o trabajo específico, compresor, entre el trabajo de la turbina de gas. En otras palabras, vendría a ser la entalpía 2 menos la entalpía 1 y trabajo de turbina, que estaría aquí 3 y 4, sería entalpía 3 menos entalpía 4. Ahí tendrán el trabajo de retroceso en porcentaje. ¿Cuánto es? Muy bien, es bastante, ¿verdad? Estamos hablando de 40.25%. Todo esto le resta a la turbina. ¿Muy bien? Muy bien, muchachos. Ahora, la eficiencia de ciclo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Trabajo neto entre calor de entrada. Entonces, sería el trabajo de la turbina, que sería H3, perdón, sí, H3 menos H4. Y hay que restarle el trabajo del compresor, que sería H2
menos H1. Y ahora esto dividirlo entre el calor de entrada, que viene a ser lo producido por la cámara de combustión. Y serían los puntos 3 y 2, pues, ¿no? ¿Cuánto sería esa eficiencia? Muy bien, 42.56%. Esto nos bota un ciclo Brighton. Listo. ¿Ok? Bien, gracias muchachos. Entonces, por los datos. Entonces, hay que tener en cuenta este factor, que esto es la relación de retroceso, que es diferente a lo que es la eficiencia. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver, este de aquí es lo que le resta el compresor a la turbina de gas. ¿Ya? Y bien, entonces, esto de aquí es mucho mayor que la eficiencia de qué? De vapor, ¿verdad? Simple. ¿Cuánto nos daba? 35%, ¿no? Apenas. Y aquí un ciclo simple de gas ya es 42.56%. ¿Bien? Es muchísimo. ¿Ok? Muchachos, sí, las temperaturas ya fueron halladas, pues, ¿no? Acá está la temperatura 2, 540 Kelvin, y la temperatura 4, 770.26 Kelvin. ¿Bien? Bien, muchachos, es simple. Ahora vayamos a considerar las pérdidas. Me dice, allá, aquí solamente podemos dejarlo indicado. Ahora la relación de presiones es de 12. ¿Ya? Entra a 300 Kelvin y sale a 1000 Kelvin, pero de la turbina. ¿Ya? Dice, compresor 300 Kelvin. Y una entrada a 1000 Kelvin. Ya, pero, disculpen. Estaba viendo mal esto. Era así. 1, 2, 3 y 4. O sea, quiere decir que la entrada aquí, 1, o sea, la temperatura 1 vale 300 Kelvin. La temperatura 4, perdón, 3, porque me dice que es la entrada de la turbina, temperatura 3 de datos vale 1000 Kelvin. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien. Y si ustedes ven, la relación de presiones dice que vale 12. ¿Ya? Entonces, aquí no hay ni vuelta que dar. ¿Por qué? Porque este proceso ya lo hemos visto en el problema anterior. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que en el estado 1 ya tienes todo. En el estado 2 te ayudas de la presión relativa que obtuviste en 1. Aquí en el punto 3 también ya tienes todo porque te dan la temperatura. En 4, ¿qué cosa vas a encontrar? Que la incógnita de la temperatura 4, pero
ayudándote que la presión relativa 4 prácticamente tiene que ver con la presión relativa 3 y que esto es 1/12, ya hallaste prácticamente la presión relativa 4, la cual te llevará a hallar la entalpía y la temperatura en ese punto. Entonces, ahí ni vuelta que dar, ahí está todo simple. Lo único que hay que seguir leyendo, qué es lo que nos están pidiendo, cuál es lo nuevo de esto. Me dice, el flujo másico de aire necesario para una producción neta de 70 megawatts, o sea, trabajo neto. Necesario para una producción neta de 70 megawatts, o sea, trabajo neto, ¿ok? 70 megawatts. Determina el flujo másico, luego dice, para la misma producción neta de potencia, pero ahora considerando las eficiencias del compresor y la turbina, 85 y 80% efectivamente. Ya lo entendí. O sea, aquí una manera ideal, por un lado, y por aquí, de una manera con pérdidas. Pero dice que quiere obtener 70 megawatts en los dos casos. Entonces, potencia neta que 70 megawatts en ambos. Pero si yo quiero conservar esa potencia, quiere decir que en alguno de ellos voy a tener que aplicar menos flujo másico. Entonces aquí hay un flujo másico ideal, que no sé de cuánto se trate, flujo másico de gas, y aquí habrá un flujo másico real. Entonces ahí es donde se va a diferenciar en los flujos másicos, ¿ya? Pero ya saben cuál es el esquema, ¿no? El esquema es este. Con el gráfico TS, recuerden que sale todo, así que voy a dibujar nada más el gráfico TS para ambos. Entonces acá tengo de 1 a 2. Acá tengo de 3 a 4. Acá también tengo de 1 a 2. Por acá tendré de 3 a 4. Entonces iría de 1 a 2 aquí. Perdón, 1 a 2 aquí. 3 a 4 aquí. Aquí tengo 1 a 2. Disculpen ahí. Ahí está. 2 a 3. 4 aquí. Ahí está. Muy bien. Voy a redefinir eso. Ajá, a ver si me queda mejor. Ahí está. Ya. Y este es el punto 4. Bien, muchachos, aquí es lo siguiente. Ustedes van a analizar aquí para este caso el estado 1. Déjame aquí escribir. Ya sé. ¿No? Tal como hemos hecho en el primer ejercicio, estado 1. Ya.
estado 1, luego analizan el estado 2, estado 3, nuestro estado 4. Con las tablas no hay ningún problema. Aquí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? En la parte de cuando consideremos pérdidas. Aquí, muchachos, tenemos que considerar que ya considerando pérdidas es el proceso sería de 1 a 2R. Y aquí el proceso sería de 3 a 4R. Por lo tanto, si hablamos del estado 1, todo bien. En el estado 2 sí tenemos que hacer un detenimiento, porque recuerden que ahí vamos a hallar, ¿qué cosa? La entalpía 2. Pero como te dan la eficiencia isentrópica del compresor, y esto vale, ¿cuánto me dice? 85. Entonces, 0.85. Ya lo tendrás de dato, y esto será igual a, dije que no hay que memorizar, hay que colocar en el denominador el lado más largo. El lado más largo es de 1 a 2R. Entonces, digo 0.85 igual a, abajo irá el lado más largo, que sería H1 menos H2R. Ojo que si estás empleando el orden de 1 a 2, también arriba tendrá que ser de 1 a 2. ¿Bien? Y arriba entonces los ideales H1 y H2. Entonces, ¿qué va a salir de aquí? Pues vas a obtener el H2R. Y justo te están pidiendo eso. ¿Ok? Entonces, allá, muchachos, todo aquello. Y lo mismo vas a tener que hacer con el 4R. Entonces, también el 4R te saldrá de la relación que te están dando de datos, de eficiencia isentrópica en la turbina, también saldrá el H4R. ¿Ve? ¿Y cómo hallas los flujos básicos de gas? Pues recuerda que la potencia neta es igual a ¿qué? Al trabajo neto específico por el flujo másico de gas. Igual acá, el trabajo neto específico, pero en este caso ya sería con pérdidas, ¿no? Voy a colocar prima, porque eso estaría considerando pérdidas. En este caso ya sería con pérdidas, ¿no? Voy a colocar prima, porque eso estaría considerando pérdidas. Y por el flujo másico de gas, que es lo que te piden, y también lo voy a colocar prima, porque esto de acá también diferente, ¿no? ¿Ok? Muy diferente. ¿Ok? Entonces, de esa manera, muchachos, van a poder hallar todas esas variables. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, ¿se entendió el proceso? ¿Se entendió lo que van a hacer? ¿Sí? Muy bien. Bien, muchachos, entonces vamos a tomarnos un break, ¿ya? No ser muy cansativa la clase. Vamos, son 6:45, muchachos, a las 7 nos encontramos de nuevo para resolver un ejercicio acerca del ciclo combinado, ¿ya? Bien, muchachos, entonces, hasta las 7.